Konnichiwa, bellezas ninfas celestiales. El día de hoy tenemos el capítulo 75 del manga de los diarios de la boticaria, llamado Plantas de Linterna, primera parte. Bienvenidos a los diarios de N. Recuerda dar like y suscribirte. ¡Comencemos! Jinshi estaba mirando distraídamente hacia las tumbas que tenía enfrente. Gao Shun se acercó para llamarle la atención y sacudirlo, diciéndole que por favor debía mantenerse concentrado y no debía preocuparse por los juegos de una dama de compañía. Jinshi lo miró fijamente, preguntándole si el veneno era un juego, y le preguntó también si realmente se parecía a él, al antiguo emperador. Jinshi ha cargado una piedra desde que era un niño, al tener que parecerse a esa persona. No tenía ninguna similitud ni siquiera con su hermano el emperador actual ni con su madre. Por eso empezó a creer en los rumores de que él era un hijo ilegítimo. Esa es la razón por la cual le pidió a su hermano el emperador que le dejara renunciar a su título como príncipe heredero y tomar un puesto solo como un eunuco. Al recordar todo esto pensaba que era algo ridículo. Al regresar a ver una lápida, vio unas plantas de linterna y había escuchado que se podían utilizar como medicina para el aborto. El nombre grabado en esa tumba era Tai-Hou, un nombre bastante común para las mujeres nacidas en el campo, y también era un nombre que él nunca iba a olvidar. Tai-Hou era el nombre de una mujer triste cuya única alegría en la vida era reunir historias de fantasmas. Había fallecido el año pasado y solamente tenía un pariente. 2 años antes de que naciera el emperador actual, Tai-Hou tenía una hija, un bebé ilegítimo engendrado por un médico de la corte. Ese bebé y el médico fueron exiliados del palacio, perdiendo todo contacto. Si ese bebé aún siguiera con vida, eso podría ser una pista, ya que después de que Tai-Hou dio a luz, sirvió a una consorte en específico, la cual era la madre de Lowland y la actual esposa de Shishou. Así que la única persona que podría saber de ese doctor desaparecido y de su hija era solamente ella, la consorte Lowland. Con esto en mente, Jinshi se dirigió hacia el Palacio del Granate, encontrando a la consorte Lowland con un maquillaje que se parecía al de un zorro. Ella debía de ser consciente del por qué sus extravagantes exhibiciones no eran para nada del gusto del emperador. La consorte empezó a hablar con una de sus damas en susurros, ocultando una parte de su rostro con un abanico. Desde ese perfil, Jinshi se percató de un lunar que tenía en su sien, el cual se le hizo extraño. Así que él caminó directamente hacia Lowland, a pesar de que sus damas intentaron detenerlo. Él comenzó a hablar diciendo que se había asegurado de memorizar los nombres y orígenes de cada consorte dentro de esas paredes. Como muchas tenían una altura y constitución similar, se aseguró de memorizar también las formas de sus ojos y las marcas de belleza que tenían. Con brusquedad, le arrebató el abanico a la consorte y lo arrojó al piso. Las damas estaban sorprendidas ante su actitud, pero Jinshi no se detuvo, tomando por la fuerza el rostro de Lowland, limpiando su sien, mostrando claramente su lunar. Él dijo que había 7 sirvientas que servían a la consorte. La marca en el rostro de la falsa Lowland que tenía enfrente indicaba que era una de sus sirvientas. Primero dijo que su nombre era Sourin, pero después recordó bien identificando que su verdadero nombre era Renpu. La falsa Lowland se puso pálida ante sus palabras y comenzó a llorar. Una dama intentó detener a Jinshi, pero él las regresó a ver con una mirada que las hizo estremecerse. Jinshi, que parecía enloquecido de furia y mantenía una mirada fría, preguntó dónde estaba la verdadera Lowland. La sirvienta, que estaba atrapada entre su mano, temblaba de miedo ante la expresión tenebrosa de Jinshi cuando volvió a preguntar dónde estaba ella. Otra dama se acercó para sostener a la falsa Lowland, pidiéndole a Jinshi que las perdonara, explicando que la sirvienta disfrazada en verdad no sabía nada y solamente había sido elegida porque se parecía más con la consorte. Volvió a suplicar por el perdón de Jinshi, regresando a ver al suelo, porque la falsa Lowland se había orinado del miedo ante la actitud de él. Jinshi, un poco más calmado pero firme, volvió a preguntar dónde estaba la consorte. La dama respondió que Lowland dijo que no volvería. Ya estando a solas en su despacho, Jinshi reflexionaba sobre sus acciones en ese día,
pensando que se había equivocado, porque había demostrado una conducta fuerte y de mano dura, la cual era inconveniente para el papel del eunuco Jinshi. Sin embargo, él reconocía que cuando no estaba en todos sus sentidos, él no podía mantener la calma. Toda esta situación del secuestro de Mao Mao lo tenía bastante alterado. Él sabía que la corte interior era un lugar donde los funcionarios de alto rango tienen la posibilidad de llevar hasta el cielo a sus hijas o nietas, pero al mismo tiempo el palacio interior es una jaula para mantenerlos seguros y protegidos. La prisa de Shishou por colocar a Lou Lan como una consorte del palacio interior indicaba que la quería mucho, pero una vez que estaba dentro había reglas que debían cumplirse. Si Lou Lan no había regresado, eso quería decir que en verdad se había ido, y para las consortes de alto rango específicamente, huir del palacio interno puede ser una ofensa capital, lo que implicaría que Lou Lan podría ser condenada a muerte. Sin embargo, había un gran pero: el haber traído a un gran séquito de sirvientas que se parecieran a ella y también hacerla vestir de forma extravagante. Quizás era para facilitar un doble cuerpo para cuando ella se escapara, a lo que Jinshi se preguntaba si ese podría haber sido su plan desde el principio, pero no entendía cuál era el propósito de esto. Con la investigación se dieron cuenta de que realmente sus sirvientas no sabían nada. Sin embargo, todo el personal involucrado con Lou Lan han sido confinados juntos en un solo lugar. Ya habían recorrido todo el palacio interior investigando persona a persona una por una, pero no habían encontrado a nadie parecido a Lou Lan. Además, estaba la dama Shen Lu, quien se había envenenado tomando el alcohol que Mao Mao había agarrado del consultorio médico y ahora se encontraba en coma. Por todas estas pistas, no había duda de que Mao Mao se encontró con Shen Lu justo antes de desaparecer. Considerando la personalidad de Mao Mao, ella pudo haber seguido voluntariamente a la persona que se la llevó. Shen Lu debe haberlo sabido, pero aún permanecía inconsciente, lo que hacía imposible el preguntarle. Shen Lu también conocía a Tai Hou, así que posiblemente también debió de participar en esta pequeña rebelión. Ahora que el antiguo emperador ya no estaba, debió de haber redirigido su resentimiento hacia la propia corte interior. El resto de las mujeres en la clínica también pudieron haber cooperado con ella sin conocer el alcance de la situación, probablemente porque, al igual que Shen Lu, cada una había sido víctima del antiguo emperador. Jinshi sopesaba los terribles alcances de las repugnantes acciones del antiguo gobernante. Tal cual como estaba la situación, pensó que no podría estar presente para cuando la consorte Yokuyou diera a luz. Aunque si ocurriera algo, Gao Shun se lo informaría inmediatamente. Jinshi se quedó en su oficina frustrado y sacudiendo la cabeza. ¿Cómo ven, bellezas? ¿Qué les pareció el capítulo? Recuerden que el resto de capítulos los encuentran en la lista de reproducción Manga Kusurilla. A mí me impresiona cómo Jinshi ha perdido los estribos ante la desaparición de Mao Mao. Hasta Gao Shun, que es bien tranquilo e impasible, tiene que sacudirlo para que Jinshi reaccione. ¿Y cómo ven todo este asunto con el antiguo emperador? Algo verdaderamente triste y lamentable, la verdad. Pero me gustaría leerlos en los comentarios. Díganme qué opinan. Si el video les gustó, les invito a darle like y a compartirlo, así como la invitación a suscribirse a este canal y a seguirme en mis otras redes sociales. También recuerden checar las otras listas de reproducción, donde hay más videos sobre Jinshi y Mao Mao y otras curiosidades sobre esta historia de los diarios de la boticaria, y también empieza a ver videos de otros animes. Muchas gracias por estar aquí y por todo su apoyo. Y bueno, bellezas ninfas celestiales, nos vemos en otro video. ¡Sayonara!